Chitendri piajaname kairo que no piaja chapinchi no piaca piquemero ocanta cotarañane. Yo que no puedo cantar en no canto y me jaucanta cotari mañana shanika. Pues qué tal, cómo están, quería hablarle más acerca del idioma shanika, sus tradiciones y también en cuanto a la cosmovisión que actualmente nosotros nos ayudaría a poder mantener una relación estrecha en cuanto a la naturaleza. Pues la cultura shánica en sí consiste de una lengua que se utiliza en la selva central, ya que eso te va a ayudar a que usted puede visitar a sus comunidades, poder am, relacionarse con ellos y poder disfrutar de la naturaleza que existe en nuestro querido Perú. Aitako kantari maroni ashánica, cariquemeo nañane, quemeo riañane, y pues para todas las personas que sí hablan el idioma Shanika o que no hablan el idioma Shanika, estamos para poder aprender juntos con ustedes y poder seguir llevando adelante este gran idioma. Pues me gustaría poder empezar con una pequeña pregunta. Esta pregunta consta en Ashanika. Haka ukanta kotakari añane meka, añayetakeri evangari pe evankaro. ¿En qué consiste pues el idioma Shanika y cómo actualmente nosotros estamos manejando enviar mensajes por interno, podemos conversar y poder detallar un poco más? Y pues me alegra mucho poder aprender y ser de esta generación que estoy súper encantado en poder ayudar a cada una de las personas que necesitan aprender sobre el idioma Shanika. Y pues aquí estoy nuevamente, soy Nilton y estamos en poder compartir esta gran cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos antiguos que mis antepasados me contaron sobre el poder ir en un río, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Si usted va a ir a un río, es necesario que pueda realizar, se puede decir, tradiciones antes de ingresar y después de que usted pudo ingresar al río. Esto ayudaría a que puedas evitar enfermedades y otras cosas más para que no puedas correr riesgo en que puedas enfermarte y todo ello, ¿no? Y es lo que nos ayuda, ¿no? En cuanto a la cultura shánica. Agradecido a ustedes y por todo lo que ustedes quieren aprender y estoy aquí para poder responder sus dudas y preguntas que tienen en cuanto a cultura shánica. Un gusto, que tengan un excelente y buenísimo comienzo de este nuevo canal para poder reflexionar y poder ver.